Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta 7ª edición de La Manzana Prohibida. Es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y descubrimientos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Este martes, como todos los martes, vamos a hablar sobre temas científicos, en este caso sobre arqueología. Vamos a examinar las bases de esta ciencia, en que se basa la arqueología, y también vamos a ver si podemos desmitificar algunas teorías del Perú precolombino. En este caso tenemos como invitado especial a Sam Gavami. Él es arqueólogo suizo que está terminando su tesis de maestría en la Universidad Católica sobre el periodo transicional de la cultura moche a la cultura lambayeque. Cuéntanos, Sam, no sé si podemos comenzar con el tema de qué es la arqueología. Buenas tardes. Sí, pues la arqueología es una disciplina científica que trata de reconstruir los procesos históricos pues, de los pueblos del pasado. Pues, ¿no? Y claro, pues la etimología del nombre lo dice, ¿no? Arcaios en griego antiguo es lo antiguo o lo que está al inicio, ¿no? Entonces la ciencia que, claro, que desarrolla pues ese camino. Entonces, por ello, los arqueólogos pues, tratan de analizar los vestigios que encuentran en las excavaciones, entonces los restos materiales, ¿no? Que son finalmente cualquier cosa, desde una pequeña flauta hasta una pirámide monumental, que son o creados o modificados por el hombre. Pues, ¿no? Claro, pero ¿cómo sabe un arqueólogo cómo interpretar estos restos? Porque uno puede encontrar muchas cosas y el hombre es muy imaginativo y puede venir con unas historias que tal vez no sean ciertas. ¿Cuál es el criterio para interpretar estos hallazgos? Hay toda una metodología, ¿no? La cosa es que justamente la arqueología es o los temas que tocan la arqueología, o sea, toda la historia de los pueblos pasados y todo, fomenta mucha imaginación, ¿no? Entonces, de ahí la gente, o sea, va a imaginar a muchos hechos que al final no se puede comprobar con los hechos. ¿Qué diferencia hay entre la arqueología y la antropología? La antropología en sí es el estudio del ser humano, ¿no? Antropos en griego es el hombre, ¿no? Entonces estudia por todos los lados, ¿no? Las facetas diferentes del ser humano, que sea físico, que sea su pensamiento, que sea el lado social, bueno, todos esos hechos, ¿no? Puede ser del pasado, pero también del presente, ¿no? Pero el arqueólogo, ¿no? se centra, digamos, sobre la cultura material y analiza justamente esos restos materiales, ¿no? Esos vestigios. Entonces, el arqueólogo se dedica a excavar, a recuperar restos materiales para reconstruir una cultura que ya no existe, y el antropólogo más bien estudia culturas actuales que tal vez estén en otro grado de desarrollo, ¿no? O sea, en antropología finalmente de cualquier cultura, ¿no? O sea, pero la cosa es que el arqueólogo necesita, digamos, esas otras disciplinas, ¿no? Para fomentar, digamos, o desarrollar sus hipótesis. O sea, un arqueólogo va a trabajar con antropólogos, va a trabajar con historiadores, de hecho tiene que tener ese tipo de formaciones también, ¿no? Va a trabajar con lingüistas, va a trabajar con los textos cuando sí le permite. Por ejemplo, en Perú es muy complicado, ¿no? Porque si estudiamos, digamos, las culturas precolombinas, de ahí pues no tenemos textos. Fuera, de hecho, de los textos, las cronistas, ¿no? La crónica, perdón. Y en ese sentido, el vestigio es muy importante, ¿no? De ahí nos da todos los elementos, los indicios, ¿no? Que podemos ir claro, desarrollando y bueno, construyendo esas hipótesis. Entonces, hay por lo menos una arqueología prehistórica y una histórica que ya tiene el apoyo de los textos. Entonces, Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, el término prehistórico es antes de los escritos, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, acá, como hasta los incas no tenían escritura, o sea, hasta lo que sepamos,
hablamos de prehistoria, pero al final, claro, no es la misma prehistoria por ejemplo, en Europa de hace 5 o 7 mil años, ¿no? Esa es una limitación para interpretar los hallazgos arqueológicos, porque de hecho a la hora de tener textos que confirman tu interpretación puede ser más Claro. confiable. Ya, entonces es otra, bueno, dentro, digamos, de la metodología del arqueólogo, también hay que cuidar con los textos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, acá tenemos el ejemplo de las crónicas y los textos son dentro de un contexto, y eso es muy importante para el arqueólogo, ¿no? El arqueólogo también con el vestigio, o sea, el vestigio en sí, o la cerámica como ejemplo, ¿no? Nos da información, pero también y sobre todo su contexto. Por ejemplo, digamos, por eso es importante encontrar el vestigio en el in situ, ¿no? En el lugar. Y es lo mismo por la escritura, porque los textos están escritos dentro de un contexto histórico, cultural, y entonces el ejemplo de las crónicas muestran que son gente que se dirigen a la corona española, que tienen mucho a priori, ¿no? Hacia los indígenas, hacia las culturas que al final no conocían, y entonces no se puede tomar a la letra lo que dicen, ¿no? Hay que hacer con cuidado, digamos. Muy interesante. Entonces, lo que un arqueólogo quiere es encontrar un lugar histórico que no haya sido saqueado, que no haya sido movido. Uno quiere encontrar las piezas justo donde se quedaron en el momento que desapareció la cultura. Debe ser terrible para un arqueólogo que se huaqueen las tumbas, entonces uno no puede reconstruir la historia de eso, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pues, o sea, lo ideal será encontrar, digamos, un sitio como, o sea, como lo han dejado, entre comillas, ¿no? Y el caso en Perú es que justamente muchísimas de las piezas han sido huaqueadas, ¿no? Saqueadas y todo. Entonces encontramos en colección privadas y todo. Entonces, en ese sentido, las piezas sí, de hecho, o sea, es una información si es que sí es verdad, ¿no? Verdadera, pero de hecho nos falta porque el contexto, también una información importante para el arqueólogo es, puede crear una secuencia cronológica con la estratigrafía que va a hacer en el lugar, pues, ¿no? De ahí entonces es muy importante, de ahí entendemos dentro de las excavaciones dónde se encuentran las piezas, a qué época pertenece, con qué se relaciona, ¿no? Exactamente esa cuestión de contexto, ¿no? Muy interesante. Estamos acá con Sam Gavami. Él es arqueólogo, está haciendo su maestría en la Universidad Católica y es interesante porque te debes haber topado en tu carrera con varios mitos locales que de ahí puedes tú mismo desmentir en tu práctica profesional, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco? Claro, como hemos dicho, la arqueología se enfrenta muchísimo a esos mitos, ¿no? O sea, que sean creencias populares sobre temas históricos que tocan la arqueología, o sean mitos que llamamos más histórico, como por ejemplo el mito de Manco Cápac, algo así. Una de las cosas interesantes es, por ejemplo, que los mitos históricos dirigen las excavaciones, por ejemplo, arqueológicas. Porque uno no va a excavar en un lugar solamente para encontrar algo, ¿no? Sino que el arqueólogo tiene que tener una hipótesis, ¿no? de excavación, encontrar, o sea, saber qué quiere encontrar y hacer su prueba. Entonces, lo que pasa es que en la costa norte hay ese ejemplo típico, digamos, para la cultura lambayeque del mito de Nailam. Entonces, en los años 80 hicieron excavaciones en los sitios de Chotuna y Chornancab para excavar digamos, ese sitio y de repente encontrar si es que el mito, digamos, de Nailam era verdad y llegó en esa región y creó De la cultura lambayeque, no sé si nos puedes contar un poco. Muchas de las culturas precolombinas existe un mito del héroe fundador, ¿no? De la cultura. Ahí se origina esa misma cultura. Por ejemplo, para los incas hay Manco Cápac, para los chimuta Cainamo, y para Lambayeque existe pues, el mito de Nailam. Eso lo conocemos a través de las crónicas, ¿no? Y ese mito cuenta ese héroe que llega pues, por el mar y con todo su corte en la región de Lambayeque, y ahí pues nace con él, digamos, la cultura lambayeque, y lleva con él un ídolo que llama Yampayek, de ahí viene pues el nombre de Lambayeque, y a su muerte se convierte
en nave y vuela hacia los cielos, digamos, hacia el más allá, pues, ¿no? Y es interesante porque Muchik, pues, Nailam significa el ave del agua, y en ese caso, pues, Nailam llega por el mar y luego a su muerte vuela al cielo. Entonces, Me contaste la otra vez que estuvimos conversando que en una de tus excavaciones encontraste una momia que podría ser interpretada como que tuviera alas. en sí no es una excavación que nosotros hemos hecho de manera científica, es un proyecto que tenemos yo con un colega artista, que es un proyecto artístico, pero de ficción arqueológica. Entonces ahí hemos creado un mito según las cosmovisiones andinas, ¿no? Y ese mito habla pues, de una divinidad que nace con alas de cóndor y que un día baja en la tierra, observa la dura condición del ser humano y para ser más sabio se arranca las alas y vive en la tierra con los hombres, ¿no? Entonces con ese mito, a partir de ese mito que es creado, construimos o creamos, digamos, más bien vestigios arqueológicos que son muy fieles, digamos, a los estilos de la época. O sea, la cerámica puede ser una cerámica de la época Moche 4, otra de Chimuinca hemos hecho, collares y todo, y una de las piezas es una momia que tiene una deformación ahí en la espalda que representa, digamos... Porque, claro, eso se da muchas interpretaciones, ¿no? Hay gente que piensa que los cráneos deformados de la cultura paraca en realidad eran alienígenas, o digamos que las líneas de Nazca han sido hechas justamente para permitir que aterricen los ovnis, ¿no? Claro, exacto. La ¿Tú cosa es que... piensas que de verdad puede haber una cultura que haya tenido, a una cultura precolombina que haya tenido una influencia alienígena? ¿Hay una prueba de eso? Ya, no hay ninguna prueba. Justamente yo creo con ese proyecto que acabo de mencionar, tratamos justamente de tocar esos temas, porque justamente la arqueología, o como le mencioné, ¿no? Los temas que toca la arqueología fomentan muchísima fantasía, ¿no? y imaginación. Y a partir de esos hechos, mucha gente que al final, de hecho, no tiene Formación científica, digamos, para poder entender. exactamente para investigar, de ahí volan, ¿no? De ahí se meten en temas y bueno, entonces van creando muchas teorías fabulosas, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, tú mencionaste lo de la deformación craneal, que es un ejemplo típico de mucha gente que lo toma en cuenta como si fueran pruebas de los alienes. Claro, o sea, no hay ninguna prueba de eso. Sabemos por muchos trabajos antropológicos que muchísimas culturas, digamos, en el mundo hacían tenían esa tradición, ¿no? de deformar el cráneo para cuestiones de gusto, ¿no? También para diferenciar en el orden social y todo, pues, ¿no? Entonces, en eso, claro, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con gente de... Pero en el caso de las líneas de Nazca, que es... Claro. ¿no? Mucha gente piensa que Machu Picchu lo hicieron los extraterrestres. Claro. Pero en el caso de las líneas de Nazca, lo que se plantea un poco el argumento es, como las líneas no se pueden ver a simple vista, solamente se ven desde el cielo, entonces tienen que haber sido ayudados por alguna alienígena para que sepan cómo se vean desde el cielo. Sí. Pero yo creo que uno puede simplemente a escala ampliar cualquier figura. Exacto. Y podría ver cómo se vería desde el cielo así no volara. Dentro de todas las ramas de la arqueología, hay una que se llama la arqueología experimental, ¿no? De ahí, cuando uno tiene una hipótesis, va a tratar de recrear pues, lo que tenía en la mente, ¿no? Entonces, en ese caso hay un grupo de investigadores que sí trataron de recrear esas líneas a escala, digamos, naturales como las que conocemos, y sí lograron, ¿no? Finalmente en un tiempo bastante corto, ¿no? Entonces, y sin tecnologías sorprendentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema, digamos, con las líneas de Nazca es que, claro, tenemos esa visión moderna, ¿no? De pensar que, claro, o sea, es tan grande que no se puede ver ahí abajo, entonces tiene que ser para alguien que lo ve de arriba. Entonces, de ahí, a partir de ese hecho, pensamos que, claro, como no podían volar, hay un extraterrestre, ¿no? Pero más bien hay que pensar en la cosmovisión, digamos, de la época, ¿no? Entonces, la gente, claro, tenía su apreciación, ¿no? Hacia el mundo, hacia el universo, y entonces había
dedicaban, digamos, obras monumentales a los dioses, ¿no? Y en ese sentido, hay varias teorías científicas alrededor de las líneas, de hace 70 años más o menos, y una de ellas es las líneas como caminos rituales alrededor de un culto al agua. Porque claro, las sociedades como Nazca, como los mochicas, que son en la costa del Perú, que es un lugar muy árido, un desierto, solamente o sea, se pueden desarrollar si manejaban el agua, pues, ¿no? Entonces, en el caso Nazca, han desarrollado los puquios, que son esos pozos, ¿no?, que encontraban las napas freáticas y de ahí creaban canales para luego irrigar, digamos, el desierto y luego hacer tierras fértiles, ¿no? Y también, bueno, o sea, ¿para qué los astronautas los antiguos astronautas, la teoría de los antiguos astronautas que aparece tanto en el History Channel y que tanta gente cree, ¿no? Tanta gente está pensando que digamos, las culturas antiguas, por una de las grandes culturas antiguas, no tuvieron ningún mérito humano, ¿no? Claro, No fueron los exacto. extraterrestres los que construyeron las pirámides, los que construyeron todos estos grandes monumentos, ¿no? Ese tema que... No le quitan mérito un poco al hombre peruano antiguo o al hombre, digamos, antiguo en general. Sí, pues, o sea, ese tema exactamente yo creo que, o sea, tocas exactamente el buen tema, porque al pensar eso, o sea, totalmente, o sea, sacas, digamos, todo el mérito y todo, finalmente, una tradición milenaria de una cultura que sí, en verdad, creó cosas, ¿no? Y es el problema, o sea, yo llamo eso la hipótesis fantasma, ¿no? El hecho de que cuando uno no entiende y no ve algo, ya pues es los aliens o algo así, ¿no? Entonces, ese problema también viene del hecho de que, o sea, esos programas basuras como History Channel y Discovery que hacen sobre los aliens, buscan el sensacionalismo, ¿no? Y ese es, digamos, el problema, porque al final saben que para que la gente las escuchen y todo, tienen que hablar de temas totalmente fabulosos y todo, porque si no, claro, o sea, uno no se va a interesar en eso, pues. Sí, pues yo me pregunto si alguien va a cruzar el espacio exterior y no puede aterrizar en un campo plano, abierto, y necesita una pista de aterrizaje para poder hacerlo, me parece bien poco improbable, ¿no? Deberían tener GPS, deberían tener una tecnología suficiente para poder aterrizar sin una pista de aterrizaje, ¿no? Sí, o sea, al final, claro, esa teoría, o sea, como lo mencioné, o sea, viene absolutamente de nada, ¿no? O sea, ¿por qué pensar a un contacto extraterrestre si al final, o sea, es un desierto y no hay ninguna tecnología que puede suponer eso, ¿no? Otra vez mencionó esa hipótesis fantasma, ¿no? O sea, nosotros, o sea, no tenemos hasta ahora, ¿no? La capacidad o las pruebas para entender un fenómeno en profundidad. Entonces, la gente del pasado tampoco tenían esas posibilidades. Entonces tienen que ser los extraterrestres. Y una última pregunta, ¿por qué es importante saber de arqueología? ¿Por qué es importante saber sobre el pasado, especialmente para los peruanos, saber del pasado peruano? El Perú es un país muy rico culturalmente. Ahí vivieron, se desarrollaron muchísimas culturas y que crearon, tenían una tradición milenaria, que no sé, o sea, en muchos focos, ¿no? O sea, en muchas facetas. Por ejemplo, la comida, en la arquitectura, en el arte en general. Entonces, es muy importante también tener ese diálogo con el pasado para, también por cuestiones de identidad. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos ha encantado tenerte acá en la Manzana Prohibida. Yo creo que es importante, ¿no? A veces los peruanos necesitan, ¿no?, de extranjeros que vengan a estudiar la cultura peruana para que le den valor, ¿no? Exacto. Y sobre todo, ¿no?, que no estén creyendo todas esas cosas que aparecen en el Discovery Channel, el History Channel, que intentan deformar el pasado de la historia, el pasado de la historia peruana y sobre todo quitarle mérito a nuestros antepasados peruanos diciéndole que fueron ayudados por alienígenas, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino también o sea, todas las investigaciones que se hacen, investigaciones científicas, y que tratan de recrear pues ese pasado que es culturalmente muy rico
es una suerte de tener todo eso. Excelente, muchas gracias, Sam, por estar Gracias. acá en la Amazonía Prohibida. Nos vemos el próximo martes a las 9, como siempre, y hasta la próxima.